dicta el juez en la oportunidad de vida, ¿verdad? Bueno, por eso hoy vamos a estudiar las resoluciones judiciales en general y en especial la sentencia definitiva de primera instancia, de segunda instancia y también de Corte Suprema de Justicia. Vamos a estudiar algunas instituciones conexas también a las resoluciones judiciales. Bueno, ¿qué es una resolución judicial? En primer lugar, hay que entender que la resolución judicial es un acto jurídico que emana de los órganos de la jurisdicción, o sea, de los juzgados, de los tribunales de apelación o de la misma Corte Suprema de Justicia, mediante el cual entonces se decide o la causa principal o una cuestión diferente sometida a su conocimiento. ¿Se dan cuenta ustedes que dos tipos de resoluciones pueden emitir estas autoridades? Sobre el fondo del asunto o sobre cuestiones incidentales que se le somete a su conocimiento durante el debate que culmina con la emisión de la sentencia definitivamente. Bueno, ¿cuántas clases de resoluciones nosotros conocemos? Y eso está en nuestro código. Nosotros tenemos 3 tipos de resoluciones que se difieren en cuanto a su forma, en cuanto al objeto y en cuanto a la naturaleza de cada una de estas resoluciones. Y estas 3 son: las primeras, las más modestas, son las providencias. Luego vienen los autos interlocutorios y por último las sentencias definitivas. En primer lugar, vamos a analizar las providencias y hablo en plural. ¿Por qué? Porque durante el debate se pueden emitir un sinnúmero de providencias. Muchísimas providencias se pueden emitir durante el debate. ¿Y en qué caso se utiliza una providencia? Se utiliza para resolver cuestiones de simple impulso procesal y que no requieren ninguna sustanciación previa. Vale decir, en aquellos casos en que la parte le formula una petición al juez y el juez inmediatamente le concede o le deniega. Esa es la providencia, o da un trámite, por ejemplo, cuando se trata de una cuestión procesal. En segundo lugar, tenemos los autos interlocutorios. Estos autos interlocutorios resuelven cuestiones incidentales que surgen durante el desarrollo del proceso. Y estos sí ya requieren sustanciación. Vale decir, el juez no puede resolver a través de un auto interlocutorio sin previamente correrle traslado a la otra parte de la pretensión de la parte promotora de ese incidente. Siempre entonces tiene que tener una sustanciación. Además de eso, debe fundamentar el juez la resolución, el auto interlocutorio. Tiene que contener fundamentos entonces. Y por último, también en los autos interlocutorios se estila decidir respecto de las costas, que ya nosotros hablamos que son las costas, ¿verdad? Y por último tenemos la sentencia definitiva, y hablo en singular. Hablo en singular porque se dicta una sola sentencia en cada instancia. ¿Se dieron cuenta ustedes que las providencias pueden ser cualquier cantidad, los autos interlocutorios también, pero hay una sola sentencia en cada instancia? Esa sentencia pone fin al juicio. Se refiere al fondo de la cuestión y requiere siempre sustanciación, fundamentación y también que el juez en esa oportunidad se expida respecto de las costas. ¿Se dan cuenta ustedes, señores, que la resolución más importante y el desembarco que hace el proceso es la emisión de la sentencia? Ese es el puerto al cual nos dirigimos. Todo el proceso se justifica previamente a los efectos de poder dar la oportunidad al juez de que emita una sentencia. ¿Cuáles son las formalidades que se exigen en todas las resoluciones judiciales? Hay algunos requisitos que son generales, vale decir, aplicables tanto a las providencias, a los autos interlocutorios y a las sentencias definitivas, a todas. En la Argentina, olvidé decirles, en la Argentina a las providencias le llaman también decretos. De manera que si en algún texto argentino ustedes ven la palabra decreto, recuérdense que están refiriéndose a una providencia.
Bueno, en primer lugar, entre los requisitos generales es que la resolución se dicta por escrito. Si fuese en una audiencia, el juez dicta la resolución, pero el actuario redacta en el acta esa resolución y por consiguiente siempre queda un vestigio por escrito de la resolución. En segundo lugar, la resolución debe redactarse siempre en idioma español. En idioma español. A pesar de que nuestros idiomas oficiales son el español y el guaraní, sin embargo, el proceso se desarrolla y se documenta en español. Todas las resoluciones en general tienen que indicar el lugar y la fecha. Obviamente, lugar y fecha significa que debe dictarse esa resolución en día hábil. No hablamos acá de hora hábil porque eso es difícil de determinar a qué hora se emitió una resolución. Pero, por supuesto, dentro del plazo legal y en la sede donde funciona el órgano competente. Ahí se dicta la resolución. Otra característica que es general para todas las resoluciones es que debe llevar siempre la firma del juez y del secretario, especialmente cuando se trata de un órgano unipersonal, o sea, los juzgados de primera instancia o los juzgados de paz. En cambio, en los juzgados colegiados, como ocurre en el ámbito penal, o colegiados como existen en los tribunales de apelación y en la corte, requieren la firma del presidente y del secretario cuando se trata de simples providencias, y vamos a ver que en autos interlocutorios requieren otros requisitos más y también en la sentencia otros. Y por último, existe una acordada que no tiene número, increíble, siempre trato de confirmar esto y tengo el texto, ¿verdad?, de la acordada del año 1927, en virtud de la cual se estableció que las sentencias y los autos interlocutorios se deben redactar en 3 ejemplares. Las acordadas anteriores tienen números, las posteriores también, pero estas no tienen, pero sí tienen una fecha, ¿verdad? Y establece que se deben redactar los autos interlocutorios y las sentencias en 3 ejemplares. Y establece a dónde se lleva cada uno de estos ejemplares. Uno queda en el expediente, otro en la secretaría y otro se remite a la sección estadística de los tribunales. Ahora vamos a ver los requisitos y las cualidades de cada una de estas resoluciones judiciales. En la providencia dijimos que son resoluciones que tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. Dijimos que no requieren formalidades, no requiere sustanciación previa, ni ninguna otra fundamentación de lo que se decide. Directamente el juez decide. No explica por qué. ¿Cuántas clases tenemos de providencias? 2 clases. Las providencias simples y las providencias que causan gravamen irreparable. Las simples obviamente son aquellas que directamente están decidiendo un acto de mera ejecución o desarrollo del proceso. Y las que causan gravamen irreparable se entiende aquellas que no son susceptibles de reparación en la sentencia definitiva. Por ejemplo, aquellos que impiden el ejercicio de una facultad, deniega, por ejemplo, o de un derecho procesal, o cuando declara una cuestión de puro derecho a través de una providencia debiendo abrir a prueba, o cuando no admitan las pruebas ofrecidas por las partes. ¿Cuál es el plazo que tiene el juez para dictar una providencia y desde cuándo se computa? Entonces se computa desde el momento en que se presentó la petición y el juez tiene 3 días para dictar una providencia. Y en algunos casos inmediatamente, como por ejemplo en aquellos casos en que se traten de planteamientos ocurridos en la audiencia o aquellos casos que requieren un carácter urgente. Entonces el juez inmediatamente debe resolver y ese es el plazo para dictar. ¿Qué efecto produce una providencia? Y produce simplemente efectos preclusivos en el sentido de que no puede volver a plantearse lo mismo cuando ya se ha
se ha expedido el juez al respecto. Ahora bien, ¿cómo se impugna una resolución que dictó un juez en una providencia? En primer lugar, todas son susceptibles de recurso de reposición. Y vamos a ver, ahora cuando estudiemos los recursos, vamos a ver que el de reposición es el que se plantea ante la misma autoridad que dictó para que revoque o modifique por contrario imperio la decisión asumida. Y la segunda, en algunos casos, es susceptible una providencia de un recurso de apelación, especialmente cuando causan gravamen irreparable. Ahora vamos a estudiar los autos interlocutorios. Y vemos ahí que los autos interlocutorios también son resoluciones judiciales, pero que resuelven cuestiones que requieren una sustanciación previa y son planteadas durante el proceso. Todos los incidentes son resueltos por vía de autos interlocutorios, por eso hablo en plural. ¿Cuántas clases de autos interlocutorios tenemos en nuestro sistema? 2 también, 3 mejor dicho. Primero, los autos interlocutorios simples, que son aquellos que se emiten y no causan ningún gravamen irreparable ni resuelve una cuestión definitiva. En segundo lugar, tenemos aquellos que causan gravamen irreparable. A través de un auto interlocutorio se puede causar un daño irreparable, como sería el caso, como en la clase anterior habíamos hablado de la suspensión del plazo para alegar. Vamos a suponer que en el tratamiento del incidente de suspensión del plazo no hubo acuerdo y el juez resolvió en un sentido, pues la otra parte tiene el derecho de recurrir de ese auto interlocutorio por vía de apelación porque le causa un gravamen irreparable. Y por último tenemos aquellos autos interlocutorios con fuerza de definitiva, en el sentido de que no es una sentencia en sentido formal, es un auto interlocutorio, pero producen los efectos de una sentencia, porque atacan a la pretensión. Y así tenemos nosotros el caso de las excepciones perentorias, las excepciones previas, que se resuelven por auto interlocutorio, pero cuando se hace en condiciones de emitir la resolución y debe fundamentar la decisión asumida. O sea, debe explicar concretamente, claramente por qué asume tal o cual determinación. En segundo lugar, debe en la parte dispositiva expresa y positivamente decir cómo resuelve la cuestión, haciendo lugar o no haciendo lugar a la misma. Y por último, tiene que pronunciarse respecto de las costas. Ahora, ¿cuál es el plazo que se tiene para dictar un auto interlocutorio? Y acá ustedes van a darse cuenta que el plazo varía según se trate de primera instancia o de un tribunal colegiado. En cambio, la providencia siempre es 3 días, sea de tribunal, de juzgado, de lo que fuere. Acá tenemos 2 plazos. Si es juzgado de primera instancia o un tribunal unipersonal, entonces se tiene el plazo máximo de hasta 10 días. En cambio, cuando se trata de un juez, de un tribunal, mejor dicho, o de un órgano colegiado, es de 15 días. Y ya les expliqué en la clase anterior por qué es 15, porque es siempre un múltiplo de 3. Se piensa en la ideología del legislador está que cada uno de los conjueces tiene 5 días de tiempo para evaluar y emitir la resolución correspondiente, ¿verdad? ¿Qué efecto produce un auto interlocutorio? Hacen cosa material y producen efectos preclusivos. Vale decir que respecto de ese tema ya no se permite otro cuestionamiento porque hace cosa juzgada material y también produce el efecto preclusivo en el sentido
de que ya no puede volver a plantearse el mismo tema. Ahora vamos a ver la sentencia definitiva y acá sí tenemos que dividir el estudio según se trate de primera instancia o de segunda o de corte. Vamos a estudiar primero la sentencia, y hablamos en singular, definitiva de primera instancia porque es una sola la sentencia. Aunque después se puede plantear una aclaratoria, que es un recurso que aún no estudiamos y que también se debe resolver por una sentencia, pero esa sentencia forma parte integrante de esta que es aclarada. Bueno, entonces, la sentencia definitiva es el acto jurisdiccional más importante que dicta el órgano judicial, en virtud del cual, después de agotar todas las etapas anteriores, desde la iniciación y desarrollo, decide conceder o denegar la actuación de la pretensión deducida en ese juicio. Este es el modo en que se manifiesta el órgano jurisdiccional. ¿Y por qué digo que este es el modo? Porque la sentencia definitiva es la forma a través de la cual se expresan el órgano jurisdiccional, o sea, los jueces y los conjueces se expresan a través de su sentencia. Así como en otro poder del Estado, el legislador se expresa a través de la ley y el ejecutivo se expresa a través de decretos. Entonces, el modo en que se expresa el órgano jurisdiccional es a través de la sentencia definitiva. La sentencia definitiva tiene algunos reconocen otros documentos emitidos en otros poderes del Estado. ¿Cuáles son estos? De que es irreversible, es inmutable y es coercible. Es decir, puede ordenarse su cumplimiento a través del empleo de la fuerza pública. Ustedes saben que los legisladores pueden dictar todas las leyes que quieran, pero ellos no pueden ir a exigir el cumplimiento, ¿verdad? Ellos mismos no pueden hacerlo. Tampoco puede hacerlo el Ejecutivo, pero sin embargo el juez sí puede hacerlo. Y siempre a través de la sentencia lo que se decide es el mérito de la causa y pone fin al proceso en esa instancia. Una cuestión muy importante es que hay que entender que las leyes emitidas, lógicamente, por el Poder Legislativo, se pueden derogar o modificar con otras leyes. También ustedes saben que los actos administrativos, o sea, los decretos, se pueden revocar o modificar por otros actos administrativos o decretos. Pero eso no sucede con la sentencia judicial. Porque una sentencia que llega a adquirir la firmeza y adquiere la firmeza cuando ya no puede ser impugnada a través de un recurso, esa sentencia es irreversible, es inmutable y además puede ejecutarse por la fuerza, o sea, coercitivamente. ¿Se dan cuenta toda la importancia que dentro del diseño de un Estado se le atribuye a una sentencia judicial? Por eso es que mediante la sentencia el juez pone fin al proceso y decide en forma expresa, positiva y motivada sobre la cuestión controvertida. Y al mismo tiempo declara el derecho de las partes, ya sea condenándole o absolviéndole de la demanda o de la reconvención deducida. ¿Cuáles son las formalidades que exige la ley para emitir una sentencia definitiva? Además de esas formalidades generales que hablamos, que eran lugar y fecha, número de orden, idioma español, escritura, firma del juez y el secretario, la sentencia, ¿qué debe contener? Primero, la designación de las partes. En la sentencia tiene que decir quién es el actor y quién es el demandado. En segundo lugar, debe consignar la sentencia una relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho que están siendo controvertidos en ese juicio. En tercer lugar, debe considerar separadamente las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho.
En cuarto lugar, debe contener los fundamentos en cuanto a los hechos, en cuanto a la apreciación del juez respecto de los hechos y del derecho también. Además, debe contener la decisión expresa, positiva y precisa respecto de la controversia. Después debe también, en caso de ser una sentencia condenatoria, establecer el plazo para el cumplimiento de esa sentencia. Y por último, como ocurre con estas resoluciones, los autointerlocutores de la sentencia, el pronunciamiento sobre las costas. Nuestro Código Procesal, por supuesto, establece y exige ese contenido de la sentencia. Ahora bien, nuestro programa nos habla del principio de congruencia. ¿En qué consiste esta cuestión de congruencia y cuándo se habla de incongruencia, o sea, la falta de congruencia? Nosotros tenemos algunos autores que dicen que la congruencia es la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto, más la oposición u oposiciones que planteó la parte demandada. ¿En qué sentido debe interpretarse esto? En el sentido de que si en la demanda se reclamaron manzanas, en la sentencia el juez no le puede otorgar vacas. Tiene que otorgarle manzanas o denegarle el otorgamiento de manzanas. Y tiene que ver cuáles fueron también las defensas que opuso la parte demandada a la pretensión del actor. Por aplicación del principio de congruencia, el juez no puede apartarse de los términos en que quedó trabada la litis, salvo, como ocurre en la Argentina, no en nuestro país, pero yo creo que por aplicación jurisprudencial se puede también hacer, que puede también versar sobre hechos, puede apartarse de los términos de la litis cuando ocurren lo que se denomina como ius superveniens, que se da cuando durante el debate se extingue el derecho o se mejora el derecho. Recuerdo que cuando estudiamos esto en algún congreso argentino se nos dijo que si bien es cierto, hoy planteamos una demanda en base a una legislación y el juez debe resolver en base a esa legislación, durante el debate pudo esa legislación cambiar el criterio y mejorar la postura del actor. O con esa ley extinguir ese derecho que él está reclamando. Entonces, para evitar un nuevo juicio, ya se aplica directamente la ley más nueva, a pesar de que no fue ella la que estaba vigente en el momento en que se trabó la litis. Por eso, cuando existe una mejora en el derecho, o cuando el derecho se extingue por un acto posterior a la promoción de la demanda. Y a eso se le llama, como le dije, ius superveniens, o sea, un derecho que vino después o que existió después de promovida la pretensión. Por eso en el principio de congruencia nosotros tenemos que saber que la sentencia debe ser congruente en cuanto a la persona, o sea, A contra B. No puede afectarle a C, por ejemplo. También debe ser congruente con el objeto de la pretensión. ¿Qué era lo que se pidió? Manzanas, no vacas. Y por último, la causa, o sea, cuál fue el motivo generador del conflicto. Si no se aplica eso, si no se observa este principio de congruencia, dentro de los deberes de los jueces previstos en el artículo 15, inciso B del Código Procesal Civil, se establece que la sentencia que viola el principio de congruencia es una sentencia nula. Y esta sentencia va a ser incongruente si falla de acuerdo a tres terminologías latinas diferentes: ultra petita, citra petita o extra petita. ¿En qué consisten estas? Ultra petita es cuando le otorga más de lo que pidió, al excederse de los límites de la controversia. Yo planteé para que me entregue 100 manzanas y el juez ordena que me entregue 1000.
En segundo lugar, citra petita cuando omite resolver cuestiones que deben ser objeto del fallo. Yo le pedí 4 cuestiones y el juez resolvió 3 nada más. Por eso esa sentencia incurre en el vicio de citra petita. Y la extra petita es aquella que resuelve cuestiones no alegadas o modificando o alterando en aspectos esenciales la pretensión de las partes. En esos 3 casos la sentencia es nula. Ahora bien, veamos también que nosotros tenemos el tema vinculado al principio iuria novit curia. Iura novit curia. Que es un principio que se aplica en virtud del cual la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad a las pretensiones deducidas. Esto está en el artículo 159, inciso E. Y que deben ser calificadas. Ahí entra el principio de iura novit curia. Calificadas según correspondiere por la ley. Vale decir que de nada vale la invocación del derecho consignado por la parte actora o por la parte demandada. El juez debe resolver conforme con la ley. El juez tiene en ese sentido la potestad y la facultad de modificar la imputación jurídica que las partes ha dado a la relación jurídico-procesal que se sometió a la decisión del juez. El juez entonces tiene toda la libertad para cambiar la calificación jurídica dada por las partes. Y no solo eso, sino que también decir cuál es la norma que se va a aplicar al caso. Pero atiendan bien, así como el juez tiene la potestad de modificar la calificación jurídica, no puede modificar bajo ningún sentido la relación de hechos declarada por las partes. Ahora bien, dentro de la sentencia siempre existe una declaración de derecho, porque la sentencia declara el derecho de los litigantes, ya sea del actor o del demandado. Y debe situarse entonces, siempre al momento de dictar la sentencia, debe ubicarse el juez como el día de la promoción de la demanda. ¿Por qué? Porque la sentencia judicial se caracteriza por ser un acto de autoridad que se realiza sobre un acto ya verificado con anterioridad. Siempre una sentencia se refiere a una controversia que se suscitó con anterioridad. En cambio, la ley, por ejemplo, la ley, sin embargo, legisla para el futuro, para algo que aún no ha ocurrido y que si ocurriere se debiera resolver de tal o cual forma. En el caso de la sentencia, el juez está resolviendo sobre un acontecimiento que ya se verificó en el pasado. Por eso es que el juez debe ubicarse como si estuviera dictando la sentencia en el día en que ocurrieron los hechos generadores de esa controversia. En ese sentido, toda sentencia es declarativa, en el sentido de que reconoce un derecho que el actor ya tenía cuando promovió la demanda. Y él simplemente acá lo que estaba declarando es que efectivamente esos derechos ya le correspondían en aquella fecha. Esas son las sentencias. También existen las llamadas sentencias declarativas, en el sentido de que solamente se refieren para expresar en forma precisa si existen o no existen, por ejemplo. ¿Cuáles serían unos casos? Unos casos de falsedad de documento, por ejemplo. Se plantea la nulidad por falsedad de un documento y el juez va a decir efectivamente es falso o dice no es falso. Tenemos otro tipo de sentencias que son las sentencias de condena, aquellas que imponen a la parte demandada el cumplimiento de una prestación. Y estas sentencias de condena pueden ser de dar, una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Tenemos otro tipo de sentencias que son las constitutivas, que son las que crean un estado jurídico nuevo, que antes no existían o modifican o extinguen el estado preexistente. ¿Cuáles son estos casos?
divorcio. Supone un estado anterior de casado y con la sentencia de divorcio a partir de ese momento se constituye un nuevo estatus jurídico que es el de divorciado. Por ejemplo, en el reconocimiento de filiación, que recién se reconoce y a partir, la declaración es a partir de acá, pero en realidad se retrotrae al día en que ese hijo fue concebido. Después tenemos el caso de la insanía, que lógicamente es también constitutiva, porque una persona es reputada plenamente capaz hasta que sea declarado incapaz por una sentencia, y a partir de ahí se constituye en él el estado de insano. Por ejemplo, también se da en el caso de las resoluciones recaídas en las separaciones de bienes. Ustedes saben que el matrimonio crea una comunidad de bienes y los esposos después pueden obtener la separación de esos bienes, y a partir de ese momento se constituyen el estado de separado de bienes en cuanto al patrimonio de un matrimonio. Después tenemos también unas sentencias que se denominan determinativas, que son sentencias que se dictan justamente para la necesidad de integrar una relación jurídica. Por ejemplo, vamos a suponer que por un error de algún experto en derecho, se redacta un documento que dice que pagaré al señor fulano de tal la suma de tanto, y no dice cuándo. No dice cuándo. No se expresa en ese documento, ni tampoco es aquellos, un pagaré a la vista, por ejemplo. No es. Vamos a suponer que redactó así, no fijó la fecha a partir del cual va a ser exigible. Entonces, para fijar ese plazo del cumplimiento de la obligación, es necesario recurrir a una sentencia que es denominada determinativa. Después tenemos también las sentencias cautelares, que son todas las que se refieren a las medidas cautelares. Tenemos embargo preventivo, tenemos secuestro, tenemos, en fin, la administración judicial, la intervención judicial, la inhibición general de vender y gravar bienes, etcétera, etcétera. Todas esas son cautelares. Y también en nuestro programa nos exigen la absolución de la instancia, en el sentido de que ocurre eso cuando la sentencia no absuelve ni condena. Sencillamente el juez se limita a decir yo no fallo. En nuestra legislación no se admite ella. ¿Por qué? Porque la sentencia debe estimar, hacer lugar, o desestimar, no hacer lugar a la demanda. En todo o en parte. No se le permite al juez abstenerse de emitir el fallo. Ahora bien, existe un instituto que creo que el año pasado ya ustedes lo estudiaron, que regula el comportamiento de las partes durante el desarrollo del debate, y que el mal comportamiento puede ser reputado como ejercicio abusivo del derecho o la declaración de mala fe de un litigante. Respecto de esto, si se solicitó esta declaración o estas declaraciones, el juez debe resolver en la sentencia sobre estas inconductas, ya sea declarando la mala fe o que se ha ejercido abusivamente el derecho, y luego también establecer cuáles son las consecuencias de esa declaración que consta en la sentencia. Ahora bien, dijimos nosotros que en este estudio de la sentencia íbamos a estudiar las diferencias existentes entre sentencias de primera instancia y las de grado ulteriores. La de primera instancia tiene que tener tres partes: el resultando, el considerando y la parte resolutiva o dispositiva. En el resultando, ¿qué se consigna? Se designan a las partes. Se desarrolla una breve relación de la demanda y de la contestación. Se menciona el objeto del litigio, la causa de la demanda y cuáles fueron los trámites que el juez imprimió a las distintas pretensiones planteadas por las partes. O sea, el escrito de demanda, cuando se contestó, por qué providencia se abrió la causa de prueba,
cuando se cerró la causa de prueba, etcétera, etcétera. Bueno, en el considerando, en cambio, ya debe el juez examinar la prueba producida, debe determinar cuál es la norma aplicable a esa controversia y examinar las condiciones de la acción. Y por supuesto, ahí va a llegar a la conclusión de si corresponde hacer lugar o no hacer lugar a la demanda, ¿verdad? Y luego viene la parte resolutiva, que es la que comprende la decisión expresa, positiva y precisa con relación a las partes litigantes, con arreglo a las pretensiones deducidas y a las causas invocadas. También es una declaración sobre el derecho de los litigantes, sobre cada una de las cuestiones litigiosas. Esta división que existe en la sentencia de resultando, considerando y parte resolutiva, es equiparada a lo que en un escrito de demanda, que lamentablemente ya no tenemos tiempo de hacerlo, porque antes sí teníamos dentro del programa el desarrollo de clases prácticas. En el escrito de demanda, en un juicio de conocimiento ordinario, siempre también se divide en tres partes. Tiene primero la relación de hechos, después viene la relación de derechos y por último está la petición. Tres partes. Eso mismo se refleja en la sentencia. El resultando es la relación de hechos. El considerando es la relación de derechos. Y la parte dispositiva es la respuesta a la petición de las partes, al petitorio de las partes. Ahora bien, yo creo que el año pasado ustedes ya estudiaron esta cuestión vinculada con los presupuestos de una sentencia favorable. ¿Cuáles son esos antecedentes que son necesarios para que una pretensión sea admitida en la sentencia? Y son tres las condiciones. ¿Cuáles son estos presupuestos? Derecho, calidad e interés. El derecho en el sentido de que la situación debe estar amparada en una norma legal. La calidad, que es la que se vincula a la legitimatio ad causam, que es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca, en razón de que él es titular u otra circunstancia que justifica su pretensión. Cuando decimos esto, estamos hablando que a veces sucede que el que promueve una pretensión es el titular de un derecho y a veces, sin embargo, no siendo titular, él ejerce una función equivalente a esta, como sería el caso de un administrador de una sucesión o cualquier otro representante legal de la parte realmente interesada. Y por último, el interés. Ustedes saben que sin interés no hay acción, que el interés es la medida de la acción y siempre debe existir un interés jurídicamente protegido. Y recuerdo que el doctor Calonga solía decir que el interés consiste en el hecho que el actor sufrirá un perjuicio sin la intervención del órgano judicial. O sea que él reconoce que sin el Poder Judicial él va a recibir un perjuicio y por eso se establece que él tiene un interés jurídico en el tema. Ahora bien, la sentencia no solamente puede referirse a estas cuestiones que hemos desarrollado anteriormente, porque también puede abarcar algunas condenaciones accesorias. ¿Cuáles serían estas? Los frutos, los intereses, los daños y perjuicios, siempre que hayan solicitado las partes. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando yo les dije que si yo pido 10 manzanas, el juez no me puede dar 100? Pero sí me puede dar estos 90 siguientes en concepto de intereses o de frutos o lo que fuere, ¿verdad? Pero la condena es por los 10 solicitados en cuanto a lo principal y los otros ya, sin embargo, como fruto o como intereses, etcétera, etcétera.
pero siempre que lo haya solicitado y el juez haya estimado y que estén justificados también por medio de pruebas suficientes. Ahora bien, ¿cuál es el plazo que tiene el juez para dictar una sentencia? Y vemos nosotros que va a variar también según se trate de órganos de primera instancia o tribunales colegiados. La providencia dijimos en 3 días para todo. La interlocutoria 10 o 15 días según se trate de tribunal o de juzgado o tribunal. Y las definitivas, en cambio, en primera instancia hasta 40 días y en segunda instancia de 60 días. Por supuesto que para hacer el cómputo se debe partir desde el momento en que quede firme el auto para sentencia y si el juez ordenó pruebas de oficio, o sea, medida para mejor proveer, no se computan esos días que requieran para su cumplimiento. Ahora bien, ¿qué ocurre con el juez cuando ya dictó la sentencia? ¿Terminó su obligación? Aparentemente, no es así. La verdad es que nuestro código dice que pronunciada la sentencia, concluye la competencia del juez respecto del objeto del juicio, o sea, de la controversia en sí. Ya sobre eso él no va a retroceder bajo ningún sentido. Obviamente eso puede llegar a otra instancia, etcétera, etcétera, y puede que la decisión de primera instancia sea la aplicable por resoluciones asumidas también confirmatorias de instancias superiores. Pero, ¿qué ocurre? Que si bien es cierto, el juez ya no puede introducir variaciones en esa sentencia. Sin embargo, el código le confiere una serie de atribuciones que él puede ejercerla después de dictar la sentencia. Y ahí tenemos nosotros, en primer lugar, que el juez puede resolver el recurso de aclaratoria. Él resuelve. ¿Por qué? Porque se plantea ante él para que él mismo lo resuelva y entonces tiene competencia para dictar recursos de aclaratoria respecto de la sentencia que él emitió. En segundo lugar, él puede ordenar medidas precautorias, porque el juez puede ordenar medidas precautorias después de emitida la sentencia. En tercer lugar, puede ordenar las anotaciones en los registros públicos de aquellas decisiones que deben ser registradas en los registros públicos. También para entregar y sin efecto suspensivo. Y esa atribución también tiene para que él pueda rectificar dentro de cierto plazo. También tiene competencia después de dictada la sentencia para regular los honorarios de los profesionales. Y por último, y tiene competencia para ejecutar lo ordenado por la sentencia. ¿Por qué? Porque justamente esa característica de que él mismo puede ordenar el cumplimiento de sus decisiones es justamente el ejercicio de esa potestad que tiene el juez de ejecutar la sentencia emitida. Nosotros sabíamos que los poderes del órgano jurisdiccional son la notio, vocatio, judicium, imperium y, por último, la coerción. Entonces, el imperium es el que le da la potestad para hacer cumplir sus medidas por vía coercitiva. Ahora, vamos a ver las sentencias de segunda y tercera instancia que tienen que reunir los mismos requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales.
O sea, debe ser por escrito, tiene número, lugar, fecha, firma de magistrado y compañía. En cuanto a los autos interlocutorios y la sentencia, porque las providencias no tienen número. También que deben redactar en tanto número de compañía. Ahora bien, el código establece que las sentencias de estos grados superiores tienen que contener en lo pertinente las mismas enunciaciones y requisitos establecidos para primera instancia. Vemos nosotros el carácter colegiado que tienen estos órganos y por eso existen algunas variaciones en cuanto a la estructura. Y en ese sentido el código establece que las providencias pueden ser dictadas solo por el presidente, obviamente con la firma del secretario. En segundo lugar, los autos interlocutorios deben ser dictados por el tribunal, o sea, ya no es solo por el presidente. No es necesario que cada miembro exprese su opinión y la resolución puede estar redactada en forma impersonal. ¿Qué significa esto? Que el tribunal puede en el auto interlocutorio decir, según el criterio adoptado por este tribunal, corresponde tal y tales cosas, sin decir criterio de este conjuez o opiniones tienen nombre y apellido. Ahora bien, un atributo que tiene la sentencia una vez que ha llegado a adquirir firmeza es el atributo de la autoridad de cosas juzgadas. O sea que en latín se dice non bis in idem. Este es el efecto que confiere a la sentencia, en virtud de la cual lo decidido no puede discutirse de nuevo en el mismo proceso ni en otro. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué existe la cosa juzgada? Porque la cosa juzgada no hace a la justicia del fallo, sino que más bien hace referencia y enarbola la seguridad jurídica, en virtud de la cual no pueden permanecer indefinidamente eternos la controversia. O sea, yo promoví hoy una demanda, perdí, dentro de un mes vuelvo a promover la misma demanda, pierdo y luego vuelvo a promover la misma demanda y así indefinidamente voy a crear un estado de beligerancia permanente. O sea, como una rueda, una carreta que nunca va a terminar de rodar. Por eso que se dice que los pleitos no pueden permanecer indefinidamente eternos. Y por eso con esta autoridad de cosas juzgadas se obtiene que ya a partir de que la resolución no puede ser impugnado, ya sea ante una autoridad superior o ante la misma autoridad o a través de otro juicio, entonces esa adquiere la autoridad de cosas juzgadas. Y así nosotros tenemos que son dos clases de cosas juzgadas, la formal y la material. La formal es aquella que nos admite un recurso en ese expediente. O sea, es inimpugnable, no se puede impugnar ante un superior. En ese mismo proceso no se puede, pero sí en otro proceso se puede hacer. Y esto ocurre, van a ver ustedes cuando estudiemos el juicio ejecutivo, que la sentencia dictada en el juicio ejecutivo causan autoridad de cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque lo decidido puede ser discutido en un juicio de conocimiento ordinario posterior y ahí recién va a adquirir la autoridad de cosa juzgada material. Y la cosa juzgada material sí que no solo es inimpugnable, sino inmutable, o sea, ya no se puede modificar. Imposibilidad de discutir ni ante una instancia superior ni ante otro proceso. Y eso ocurre con una sentencia emitida en el juicio de conocimiento ordinario. ¿Qué parte de la sentencia
o qué decisiones son las que hacen cosas juzgadas. Y son las pronunciadas en los juicios contradictorios. Porque en los juicios voluntarios o en los alimentos, en las sentencias cautelares, no existe cosa juzgada. Siempre se puede modificar. Imagínense que un alimento no se pueda modificar. Imagínense que un alimentante le debe proveer alimentos a sus hijos menores y cuando el hijo menor llegue a la mayoría tiene que continuar proveyéndole si es que no se puede modificar esa cuestión. Es modificable, entonces en ese caso no existe cosa juzgada. ¿Qué parte de la sentencia hace cosa juzgada? Y en algunas, lo general es que en la parte dispositiva, pero cuando es autosuficiente a los efectos de establecer los límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada. Pero a veces no se da esa circunstancia y entonces esa parte dispositiva carece de alguno de estos elementos y ahí entonces se debe recurrir al considerando dónde están los motivos de la sentencia. Y ahí recién se encuentra entonces la parte de la sentencia que hace cosa juzgada. ¿Qué diferencia hay entre la cosa juzgada y la preclusión? La preclusión se produce en un proceso cualquiera, en virtud del cual ya no se puede volver a discutir una etapa superada. En cambio, la cosa juzgada lo que no permite es ni ante una autoridad superior ni en otro juicio volver a discutir aquello. Vemos nosotros que nuestro artículo 103 del Código Procesal Civil establece que por la cosa juzgada se opera la preclusión del proceso, o sea que ya no se puede volver a promover ese proceso. Por último, vamos a ver también que la cosa juzgada puede ser impugnada por terceros. O sea, el debate fue entre A y B. Y viene C y quiere impugnar ese resultado. Y la ley le habilita para eso en el artículo 409, que cuando, por ejemplo, la sentencia fue obtenida fraudulentamente y que le perjudica a un tercero que no fue parte en ese juicio. Y ese tercero puede impugnar la cosa juzgada y la sentencia dictada en la misma a través de la llamada acción autónoma de nulidad, a la cual con detalles vamos a estudiar cuando examinemos el recurso de nulidad en estos próximos días. Con esto doy por finalizada la exposición referida a esta lección. Estoy a la disposición de todos ustedes para cualquier tipo de pregunta y que los demás colaboradores, entonces, que si quieren aportar algo más, también estamos a la disposición para escucharles. Profesor, definitivamente entonces el juez debe juzgar y dictar resolución en nuestra legislación. Y el otro, el jus super, ese no se aplica en el Paraguay. Jus superveniens. Superveniens. Ese no se aplica en el Paraguay. Pero yo creo que debiera aplicarse. Porque en la Argentina comenzó a aplicarse no por normas jurídicas, sino por fallos judiciales. Imagínense, les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que en el derecho marcario está establecido que una marca es concedida a una persona con la condición de que tiene que usar esa marca. Bueno, la ley establece que el no uso de una marca durante 5 años produce la caducidad de esa marca. ¿Qué ocurre? Que a veces por un apresuramiento propio de cualquier abogado, viene y promueve la demanda a los 4 años. No a los 5, a los 4 años promueve. Entonces él promueve la demanda sin tener el tiempo suficiente, ¿verdad? Y resulta que el juicio dura 20 años. O sea, desde el día que promovió hasta que salió la sentencia, pasaron 24 años y nunca fue utilizada la marca por el demandado. Yo les pregunto, ¿no les parece que es una falta de razonabilidad exigirle al autor que vuelva a promover un juicio que sabe que va a ganar? ¿Por qué ya no cortamos por lo sano y decimos, señores, si bien es cierto, él no tenía el derecho, su derecho se consolidó después?
porque este señor demandado no hizo nada, no utilizó su marca. Lo mismo suele ocurrir, por ejemplo, en el caso de las usucapiones, que se plantea la demanda antes del plazo, pero después continúa el juicio, se cumple el plazo y el demandado no hizo ni un solo acto interruptivo de la posesión. Entonces, ¿por qué no se le va a dar? En la Argentina así comenzaron los debates, comenzaron a aplicar los jueces, porque los jueces tienen que ser creativos también en ese sentido, no ser esclavos de la ley simplemente. Y lógicamente después eso se modificó y se llevó ya como una norma positiva en la Argentina. Es norma jurídica positiva, el ius superveniens. Acá no. Y no solo en eso vemos nosotros. Nosotros no hace mucho tuvimos un grave problema con relación a la feria judicial. Ustedes saben que en nuestro medio estaba establecido que la caducidad de la instancia se produce por la falta de impulso procesal durante tal lapso y que corren los días hábiles, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el mes de enero era un mes inhábil. Mes inhábil, no día inhábil. Entonces algunos decían que sí corre y otros decían que no corre. ¿Qué ocurrió? Que hubieron fallos contradictorios. Algunos decían, es inhábil, no es día. Son días inhábiles, son 31 días inhábiles. Y bueno, entonces tiene que correr según algunos. Y según otros dicen, no, la feria judicial no es un día inhábil, sino que es un mes inhábil. Entonces había una contradicción. ¿Qué hizo el legislador? Cortó por lo sano, modificó ese artículo del código y establece que la feria judicial no se computa a los efectos de establecer la caducidad de la instancia. Por eso les digo, todos esos son productos que el legislador consolida en una norma jurídica posterior gracias a la iniciativa de los jueces que en sus fallos consignan esas opiniones y hacen de que se cambie el criterio de los legisladores respecto de esa. Perfecto, gracias, profe. ¿Alguna observación de los distinguidos amigos colaboradores? Bueno, como siempre, excelente, profesor. El desarrollo de esta bolilla tenemos desde el artículo 156 al 154, para que 164, del 156 al 164, providencias, autos interlocutorios, sentencias, si es primera instancia, o acuerdos y sentencias, cuando resuelve un tribunal colegiado, que es el de segunda instancia o de tercera. Tenemos dos personas que levantaron la mano, no sé si tienen alguna consulta. Ana María Leguizamón y Catalina Pajotini. Buenas tardes, profesores, compañeros y compañeras. Mi consulta es la siguiente. En una sentencia de cosa juzgada, ¿cuántas veces se puede apelar? Bueno, en primer lugar, usted puede apelar no solo una sentencia, puede apelar un auto interlocutorio, puede apelar una providencia. O sea, puede recurrir por la vía del recurso de apelación que vamos a estudiar oportunamente. Creo que en las dos siguientes clases tenemos los recursos. Bueno, entonces usted puede apelar la sentencia, ¿verdad? Puede apelar en la parte principal y también puede apelar en las partes accesorias. Y va a ver ahora cuando estudiemos el tratamiento que se le da eso y el modo en que se concede el recurso, varía según se trate de toda la sentencia o si solamente se está interponiendo el recurso respecto de los accesorios. Les pongo un ejemplo. Usted está de acuerdo con la sentencia por la cual usted perdió. Está de acuerdo, pero no está de acuerdo con que le hayan impuesto las costas. Entonces usted apela respecto de las costas nomás. El juez va a conceder ese recurso de una forma diferente a la que normalmente se concede un recurso que se interpone contra una sentencia. ¿Por qué? Porque no abarca a la parte principal, sino solamente a la parte accesoria. Entonces, yo creo que la respuesta está dada en ese sentido de que uno puede apelar de lo principal y también de lo accesorio. Y usted puede apelar
a segunda instancia y van a ver ustedes que van a poder apelar también a tercera instancia. Si es que en segunda instancia se revoca el de primera, la sentencia de primera, o si se modifica la sentencia. Pero si se confirma, ya usted no puede llegar a una tercera instancia. Esa es la respuesta, Catalina. Entiendo, muchas gracias, profesor. Ana María Leguizamón. Buenas tardes. Fernando, ya entendí. Yo no lo escucho. Adán Flecha. Buenas tardes, profesores. Yo nada más quería preguntar otra vez la fecha de la acordada que establece los 3 ejemplares, la fecha y el año, y otra cosa también, ¿cómo podemos acceder nosotros a las otras acordadas que no están alzadas en el sistema de la Corte? Ustedes saben que eso está en el sistema de la Corte. En 1928 está. 1928. 1900, ok. Esa acordada existe, ¿verdad? Pero no tiene número, le digo. Ah, perfecto. No tiene número. Esa es la particularidad que yo he notado en esta, porque realmente para mí era una cuestión, ¿verdad? Dubitativa, tanto es así que tuve que verificar 2 o 3 veces en mis documentos, ¿verdad? Y encuentro que no tiene número esa. Bueno, es importante también aclarar que actualmente los juzgados que estamos acogidos al plan electrónico ya se quedó en desuso el tema de los 3 número de ejemplares. No, de los 3 ejemplares, ¿verdad? Que antiguamente quedaba una en el expediente físico, otra quedaba en un bibliorato del juzgado y la tercera copia iba a estadística, ¿verdad? Actualmente solamente se firma ya digitalmente y quedó en desuso eso, pero creo que está en el programa, así que es lo que tienen que corregir. Efectivamente. Otra cosita también quería manifestarles, profesores, de parte de los compañeros. Hay algunos compañeros que ingresan antes de la hora y se les rechaza porque ingresan extemporáneamente y después ya no pueden más volver a ingresar. Entonces, eso nomás quería transmitirles, profesores, porque se perdieron hoy 2 alumnos, se perdieron la clase hoy y a mí también me pasó la clase pasada. Doctor Melgarejo. Sí, bien. Con relación al tema de las copias, este año salió una acordada de la Corte para los juzgados tradicionales que no tienen expediente electrónico, solamente ya son 2 las copias. Uno del expediente y otro en estadística directa, ya no hay carpetas en el tribunal ni en el juzgado para guardar las copias. Y con relación a esto, la hora de ingreso es a las 15 horas. Si es que intentan ingresar antes, el sistema les rechaza y no sé cómo pueden volver a ingresar, no sé, no, esa parte no sé, el horario es a las 15 le dan a admitir y van entrando todos los compañeros como ingresaste hoy, Adán, ¿verdad? Entonces ingresen para la hora, nosotros estamos 10 minutos antes o 5 a más tardar con los profesores, la autoridad de Rocío estuvo 15 minutos antes, el profesor estuvo 5 minutos antes, y conversamos nosotros, ¿verdad?, sobre la clase, sobre temas, el examen, por ejemplo, el examen. Profesor, podemos aprovechar y tocar ya que estamos un poquito con tiempo, porque tenemos nosotros el examen que vamos a hacerlo en forma virtual, ¿no es cierto, profesor? Así llegamos a quedar el examen el 25, el lunes 25. Tenemos clase el 18, tenemos clase el 20 y hasta allí ingresaría, profesor, las lecciones desarrolladas. Sí, hasta donde desarrollemos va a ser el examen. Posiblemente las 14 es otros medios de determinación y 15 son recursos, ¿sí? Entonces, en general. Acá les quiero exhibir la copia de la acordada del 28 de octubre de 1927. No sé si están viendo. No tiene número. ¿Están viendo ustedes? Perfectamente. Sí, se nota, profesor. Bueno, no tiene número. En cambio, cualquier otra acordada tiene número. Y este es el libro del doctor Arquímedes Lacornís, que tenía el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales. Además, hay una obra que se había editado a iniciativa del ministro Liceno Ayala,
que contienen todas las acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia, y ahí también consulté y no tiene número. Es del 28 de octubre de 1927. ¿Cuáles serían esos dos materiales? El del doctor Laconich y el otro, profesor. No, aquí me des la CONICH. Este es el repertorio de jurisprudencia del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales. Estos solamente los abogados viejos tenemos. Ese es el antiguo código, Adam. El antiguo código con los... Ah, que está también la acordada. Ah, entiendo. Tenían anexo las acordadas. Yo pensé que era un También compendio teníamos. de acordadas. Eso es lo que yo creí que era. El otro material, sí, el del doctor Eliseo Ayala, sí es un compendio de acordadas, que es un material oficial de la Corte. El doctor Eliseo Ayala dirigía el Centro de Publicaciones, Gaceta Judicial, y allí habían publicado, y eso está todavía en stock, pero uno lo tiene en forma digital por medio de la plataforma de la Corte, ¿verdad? Uno lo tiene así. Agradecido, muy agradecido. Profesor, el miércoles que viene, El miércoles no hay clase, es asueto Asueto. en la facultad y en toda la universidad. Pero mañana sí yo tengo clase con los egresados de los abogados que siguen notariado. Pero el miércoles no vamos a tener clase. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, entonces. Muchas gracias. Feliz Semana Santa, Gracias, maestro. profesores. Hasta luego. Gracias, profesor. Muy Gracias. amable. Rocío González, queridos alumnos. Buenas tardes. Hasta luego.